En esta vida no es suficiente tener conocimiento. Se necesita sabiduría para usar el conocimiento correctamente. Hay algunas personas que son muy inteligentes, hasta podríamos decir que son brillantes. Sin embargo, no tienen sentido común. No toman buenas decisiones. Algunos son hasta genios en la computadora, pero no pueden manejar sus propias vidas. Por eso, el libro de Proverbios nos exhorta, en primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Buenos días, amigos, buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Pedro Fernández y les traigo el devocional de esta semana. Nuestro texto para este devocional se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 3, el verso 17. Este verso dice así: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante lo demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Por qué no oramos a nuestro Dios en esta mañana para que nos llene de su sabiduría? Padre, danos sabiduría. Danos inteligencia para escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Queremos tener sentido común para poder tomar buenas decisiones que te plazcan y te glorifiquen. Señor, enséñanos verdades profundas, verdades que transformen nuestras vidas. Queremos ser hombres y mujeres dignas que reflejen tu belleza y sabiduría. Abre nuestros ojos espirituales para verte y nuestros oídos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. La verdadera sabiduría viene de lo alto, va a decir Santiago, pero la sabiduría falsa es de abajo. En otras palabras, existe la sabiduría celestial, que viene de Dios, y la sabiduría terrenal, la cual no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar, sin importar cuán exitoso parezca. Y te lo repito una vez más, todo lo que no viene de Dios está destinado a fracasar, no importa cuán exitoso parezca. La sabiduría es una joya preciosa, y aquí Santiago hace contraste entre dos clases de sabiduría: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. ¿Sabías que ese famoso cuento de los 3 deseos existe en casi todas las culturas? Y que todos tienen un tema parecido. Un genio de la lámpara o una hada madrina se aparece y le ofrece dar 3 deseos a la persona que tiene la suerte de encontrarse con ellos. El hecho de que estos cuentos ocurren con tanta frecuencia y sugiere que todos nosotros queremos algo que no podemos conseguir por nosotros mismos. La Biblia tiene una historia muy parecida. Todo comenzó una noche cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón podía haber pedido riquezas, honor, fama o poder, pero él no pidió nada de eso. Al contrario, Salomón demostró su gran carácter cuando le dijo a Dios: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento, con mucha sabiduría, para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es humildad, humildad con manos abiertas. Salomón le pide a Dios que le diera todo lo que necesitaba para lograr su cometido. El rey, joven inexperto y abrumado por las responsabilidades de gobernar una gran nación, necesitaba la sabiduría de Dios para gobernar bien. ¿Soy yo tan sabio? Si Dios me hablara directamente y me preguntara qué es lo que yo quisiera que Él me concediera, ¿qué es lo que yo le pediría? ¿Salud, dinero, juventud, poder o prestigio? ¿O le pediría sabiduría, santidad y amor? ¿Sería sabio o no en mi petición? Suponte que Dios te preguntara a ti, ¿qué es lo que quieres que Él te diera? ¿Qué le pedirías? Dios le da sabiduría a aquellos que la piden humildemente. Así que, si comenzamos viendo un poco el contexto de este verso en Santiago 3, Santiago 3 va a decir en el verso 3, en el capítulo 3, el verso 13, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? No es que Santiago estuviera buscando un sabio y un entendido, simplemente estaba diciendo que si alguien es sabio y entendido, demuestre su sabiduría viviendo una vida recta y humilde. Lo que amas determina cómo vives. Lo que te deleita y dirige tu vida
determina cómo vives. Si tú amas y te deleitas por Jesús, eso se hace evidente en tus actitudes, tu palabra y tu comportamiento. Santiago nos hace ver dos tipos de sabiduría. Primero, la sabiduría terrenal. En el verso 14 al 16 dice: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Esta sabiduría terrenal no viene de Dios, se genera en el propio corazón del hombre o de la mujer. Debemos recordar que para el judío de esa época, el corazón no era tanto el centro de las emociones, sino el centro mismo de la vida y del pensamiento. Las emociones estaban centradas en las entrañas. Por eso Jeremías en el capítulo 4, 19 dice: «Cómo me duelen las entrañas, cómo me duele el corazón». Es en la mente del ser humano donde se engendra esta sabiduría falsa, esta sabiduría que es de abajo, que es terrenal. ¿Y de dónde viene esa sabiduría terrenal? De la amargura, las envidias y rivalidades, de la jactancia y del engaño. La sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, obra de forma muy diferente a la sabiduría que es terrenal, humana y diabólica. Así que, ¿cuáles son las evidencias de la sabiduría terrenal? Dice que primero es la amargura o los celos amargos. Las personas llenas de amargura, celos y ambiciones egoístas piensan que ellas tienen que ser las primeras en todo. No soportan cuando otras personas son el centro de atención. No permiten que nadie empañe lo que están haciendo. La sabiduría del mundo te dice: promueve tu propia causa. No hay nadie como tú. Lamentablemente existen mucho egoísmo y rivalidad entre la gente. ¿Se acuerdan que hasta los apóstoles de Jesús hablaban entre ellos de quién sería el mayor en el reino? Es muy fácil dejarse llevar por el egoísmo, disfrazándolo de celo espiritual. La sabiduría de este mundo aclama al hombre, pero empaña la gloria de Dios. En 1 Corintios 1:17 Pablo dice que nadie se jacte en la presencia de Dios y termina exhortándolos: el que se gloríe en el Señor. ¿Es tu celo por el Señor espiritual o carnal? ¿Te alegras cuando otros tienen éxito o los envidias y los criticas por lo bajo? Cuando otros fracasan, ¿te da pena o te alegras? Cuando la sabiduría terrenal entra aún a la iglesia, empiezan las promociones carnales y las exaltaciones del hombre. Tengamos mucho cuidado. Otra característica de esa sabiduría terrenal es la rivalidad. Y los griegos usaban esta palabra de rivalidad para describir a un político durante su campaña electoral. Esta sabiduría del mundo dice: busca todo el apoyo que puedas, buscando gente a tu favor para crear rivalidad entre amigos. Es un espíritu de ambición y solo crea rivalidad y división. La otra característica de esta sabiduría terrenal es la jactancia. La jactancia describe al orgulloso y al arrogante. Al orgulloso le encanta pavonearse, alardear de uno mismo. Es también típico de los políticos, de los atletas famosos y de los artistas de cine. Cuando Pablo se vio forzado a jactarse de su ministerio, tuvo mucho cuidado de darle toda la gloria a Dios. En 2 Corintios 10:12 Pablo dice: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Cuando la sabiduría de Dios obra, hay un sentido de humildad y sumisión y un anhelo de que Dios reciba toda la gloria. No hay el deseo de compararse con otros creyentes, porque su mirada está puesta en Cristo. Y además, comparados con Jesús, tenemos mucho terreno por recorrer. Y finalmente viene el engaño. Si tu corazón está manchado, deshonrado, todo aquello en lo que estás involucrado te parecerá también pervertido. Asumirás que las motivaciones de otros son malas, porque tú sabes lo que tú hubieras hecho en dichas circunstancias. Escucharás lo que otros tienen que decir de forma cínica, porque tus propias palabras son engañosas. Te atraerán las personas malas y las cosas malas. Así que ya hemos visto las características de la sabiduría terrenal. Ahora veamos la joya preciosa que es la sabiduría celestial. Santiago va a decir: pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable,
benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. El Nuevo Testamento enseña que el fruto de la sabiduría es ser como Cristo, es paz, humildad y amor. Y la raíz de esto es fe en Cristo, quien es la sabiduría de Dios manifestada a nosotros. Primero de Corintios 1:30 dice: pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. ¿En dónde podemos encontrar la sabiduría celestial? Santiago dice que esta sabiduría viene del cielo. Carlos Spurgeon escribió: la sabiduría de Dios es la belleza de la vida, que solo puede ser producida por la mano de obra de Dios en nosotros. De vez en cuando es bueno preguntarte: ¿estoy creciendo en sabiduría? Después de todo, la vida es una dinámica que no para. O nos estamos volviendo más dulces y sabios con el pasar de los días, o nos estamos volviendo cada vez más necios, más tontos, más agrios. Nunca es tarde para comenzar a crecer en sabiduría. Dios nos ama con un amor ardiente e intenso, que nos puede librar de nuestra necedad si nos sometemos a Él. Su amor puede convertir el temperamento más difícil en un milagro de belleza asombrosa. Puede que duela un poco y puede que tome un poco de tiempo, pero Dios busca siempre nuestra transformación. Cuando se la pedimos, claro, su sabiduría comenzará a crecer en nosotros y se derramará sobre otros. Tenemos esta promesa en Santiago 1:5. Dice: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídale a Dios, y Él se la da a todos, en abundancia y sin hacer ningún reproche. La verdadera sabiduría comienza y termina con Dios. ¿Cuál debería ser la sabiduría del creyente? ¿Se debe guiar por ella o por las filosofías de este mundo? De ninguna manera. Cristo es nuestra sabiduría. Colosenses 2:3 dice que en Cristo Jesús se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el primer paso hacia la verdadera sabiduría es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios es también nuestra sabiduría. Deuteronomio 4:5 va a decir: miren, yo les he enseñado los estatutos y decretos que el Señor mi Dios me mandó enseñarles. Cumplan con ellos, pónganlo por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos. Y 1 Timoteo 3:15 dice que las Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Y Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El comienzo de la verdadera sabiduría es Dios. No necesitamos la sabiduría falsa de este mundo, la que complace a la sensualidad y hace las obras de Satanás. Necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo produce resultados mundanos, mientras que la sabiduría espiritual produce resultados espirituales. La sabiduría del mundo da problemas, la sabiduría de Dios da bendiciones. La sabiduría que viene de Dios es ante todo pura, indica la importancia de la santidad. Dios es santo y su gente es santa. Dios dice: yo soy santo, yo soy el Señor que los santifica. Cristo también oró: santifícalos, Padre. Hazlos santos por medio de tu verdad. Por eso, la sabiduría celestial es pura y santa, en pensamiento, en palabra y en acción. Es limpia en espíritu y en cuerpo, en doctrina y en práctica, en fe y en moralidad. No está contaminada. Desgraciadamente, dentro de nuestra cultura hoy, aún dentro de muchas congregaciones, muchos están confundidos acerca del sexo y de la moralidad sexual. Estamos viendo que los comportamientos que eran considerados inmorales hace solo unas cuantas décadas ahora son aceptados. Indudablemente que el pecado sexual se remonta casi hasta el comienzo de la historia, pero en tiempos pasados eran vistos como algo vergonzoso, algo que se debía de ocultar. Sin embargo, hoy en día las indirectas sexuales y hasta los actos sexuales se lucen en la televisión como si nada, y en horario estelar. Hasta los comerciales son cada día más indecentes. Y el problema está no solo en los medios de comunicación, está en la actitud.
de que el sexo es una forma de entretenimiento, que es una interacción inocente entre dos personas adultas. Se ha filtrado a todos los aspectos de nuestra cultura. Es por eso que Dios dice que tengamos cuidado, que no nos engañemos, que no tomemos del fruto prohibido. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que el sexo trae consigo vergüenza y sentido de culpabilidad? Les voy a contar una historia. Roberto siempre había sido un muchacho amiguero. Él podía contarle a cualquiera cualquier cosa de sí mismo, excepto una. Él nunca le había dicho a nadie, o nunca le había dicho nada a nadie acerca de su lucha contra la pornografía y la lujuria sexual. Nadie lo sabía. Aún después de conocer a Susana y de casarse con ella, el problema persistía. Por un tiempo, él se portaba bien, pero tarde o temprano sus pensamientos comenzaban a seducirlo, a comprar una o alguna revista o una película. Eventualmente su juego con la inmoralidad lo llevó a donde él nunca pensó llegar, a engañar a Susana. Teniendo una relación sexual con otra mujer, Susana sentía que algo no andaba bien. Roberto estaba actuando de forma muy rara, pero cuando ella le preguntaba si había otra mujer en su vida, él le aseguraba que no, que él era incapaz de engañarla, que la amaba demasiado. Sin embargo, Susana se sentía cada vez más molesta, frustrada y confundida. Los pleitos se hacían cada vez más frecuentes. Si Roberto estaba diciendo la verdad, ¿por qué es que ella sospechaba de él? Susana sentía que se estaba volviendo loca. Roberto trataba desesperadamente de ocultar su relación con la otra mujer y de mantener la pornografía en secreto, hasta que la bomba estalló y Susana se enteró del engaño. Roberto tuvo que confesar que había sido infiel. Ella estaba en shock. Todo había sido una mentira. Su corazón estaba desgarrado. Esa noche, en medio de la intensidad de las emociones de Susana, Dios le habló al corazón. Era algo crucial. Le dijo que era tiempo de perdonar. Al principio Susana no recibió esto de muy buena gana. Ella peleó con Dios casi toda la noche. Pero cuando el Espíritu Santo le recordó que fue desde la cruz, durante la intensa agonía de la cruz, que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ofreció perdón y Susana comprendió que Dios quería que ella hiciera lo mismo. Para la mañana siguiente, Dios ya había preparado a Susana para hablar con Roberto. Ella se sentía en una encrucijada. Sin embargo, cuando perdonó a su marido, toda la ira y la confusión que había tenido embotellada dentro de ella por meses fueron liberados. Y con la ayuda de su familia, amigos y de la iglesia, Roberto y Susana comenzaron el largo proceso de edificar su matrimonio. Y por la gracia de Dios, también han podido aconsejar a muchas parejas cuyos hogares han sido devastados por alguna forma de inmoralidad. El salmista oró en el Salmo 119, 9 y 10. ¿Cómo puede el hombre limpiar su camino? Obedeciendo la palabra. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. La palabra de Dios le da a la hija o al hijo de Dios los medios de caminar en pureza en cada área de su vida. Las malas acciones comienzan con los malos pensamientos. Si vamos a cambiar nuestro comportamiento, debemos de cambiar primero nuestra forma de pensar. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestros hábitos, limpiando nuestros pensamientos y renovando nuestra mente. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. La sabiduría de Dios lleva a una vida de pureza. En cambio, la sabiduría del hombre lleva a una vida de pecado. ¿Has fallado moralmente? Dios no puede bendecir el pecado de tu pasado, pero Él puede y quiere bendecir tu corazón contrito y arrepentido. No hay ningún pecado sexual demasiado grande que Dios no pueda perdonar. Si acaso le has entregado tu vida a Dios, Dios te restaurará y Él restaurará tu pureza. No dejes que las derrotas te tengan derrotado. Gracias al poder de la cruz de Cristo, no tienes que vivir bajo el poder del pecado, sino que puedes ser liberado para obedecer y seguir a Cristo. Así que ya vimos que la sabiduría celestial es ante toda pura. Y este pasaje nos dice también que es pacífica. La paz no significa que estamos en un lugar donde no hay bulla ni problemas, ni trabajo duro. Lo que significa la paz es que en medio de esas cosas hay paz en tu corazón. Mientras que la sabiduría terrenal lleva a la competencia, la rivalidad y la guerra, la sabiduría celestial lleva a la paz. Esta es una paz basada en santidad, no en tolerancia. Dios nunca demanda paz a cualquier precio. No, la paz no es más importante que la santidad. Si tú eres puro y dedicado a Dios, entonces habrá paz. La sabiduría
de Dios dice: confiesa tus pecados y mi paz mantendrá la unidad. Durante la Segunda Guerra Mundial había bombardeos todas las noches en Londres. Por las noches la gente se iba a los refugios subterráneos por miedo a ser bombardeados en sus casas. Sin embargo, había una cristiana que se quedaba en casa y dormía plácidamente toda la noche. Cuando le preguntaron acerca de eso, ella respondió: mi Dios jamás duerme ni se adormece, así que no hay necesidad de que ambos nos quedemos despiertos. Esta es una mujer que vivía en paz, confiaba en su Dios. También la sabiduría celestial es amable, es paciente, no es abrumadora, es cortés, no es malcriada. Es sabia y respetuosa con los demás. Alberto Benjamín Cinzo dijo: la descortesía, el sarcasmo, la respuesta cortante y el desaire hostil, todo eso no se parece en nada a la tierna enseñanza del Espíritu Santo. Otra de las características de la sabiduría celestial es que es benigna. Esto significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír, a razonar y a ceder cuando la verdad lo requiere. Es lo opuesto a la obstinación y a la inflexibilidad. La sabiduría del cielo también está llena de compasión y de buenos frutos. Está llena de compasión por aquellos que están haciendo mal y está ansiosa de ayudarlos a encontrar el camino recto. Es misericordiosa y gentil, no es vengativa, más bien ofrece bondad, aún después de una descortesía. Se cuenta la historia de que Napoleón Bonaparte había condenado a un hombre a muerte. La mamá de aquel hombre apeló al emperador para que lo perdonara. Napoleón contestó que esta era la segunda ofensa que este hombre habría cometido y que había que hacer justicia. La mamá persistió. No le estoy pidiendo justicia, le dijo, sino misericordia. El emperador contestó: él no se merece misericordia. Ella dijo: no sería misericordia si se la mereciera. Lo que estoy pidiendo es misericordia. Así que Napoleón cedió y perdonó al hombre. Nosotros no tenemos que suplicarle a Dios. Dios no necesita ser persuadido. La misericordia no es la segunda naturaleza de Dios, es su naturaleza. Punto. Y es también la naturaleza de todo aquel que comparte la naturaleza de Dios. Y por último, la sabiduría celestial es imparcial. No hace favoritismo ni acepción de personas. Es genuina, es sincera, no es hipócrita, no pretende ser algo que no es. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz, dice Santiago. Santiago usa nuevamente la palabra fruto. Hay una gran diferencia entre los resultados producidos por el hombre y el fruto que Dios da. El fruto es producto de vida. La vida cristiana es una vida de siembra y cosecha. Tú cosechas exactamente lo que siembras. El que obedece a la sabiduría de Dios no cosecha pecado, guerra, sino justicia y paz. Lo que somos determina lo que vivimos, y lo que vivimos es lo que cosechamos. Jesucristo es el autor y consumador de la sabiduría celestial. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La paz que Cristo nunca terminará, al contrario, durará por los siglos de los siglos. Jesús es el Rey de justicia y el Rey de paz, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que permanece para siempre. Y para concluir, imagínate que estás sentado en el centro de una pequeña galería de arte. El salón bien iluminado. Parece estar vacío en ese momento, excepto por dos retratos totalmente distintos, cada uno colgado en paredes opuestas del salón. A un lado cuelga el retrato de una mujer arrogante, sensual, con un trasfondo negro, que produce emociones de ira y de envidia. Lleva puesto un gran sombrero que, en medio de ocultar su mirada falsa y celosa, a su paso deja atrás caos y destrucción, buscando afanosamente la forma de lograr sus metas ambiciosas. El subtítulo debajo de ese retrato dice: La mujer necia, pintada por sí misma. El retrato de la otra pared no puede ser más diferente. Esta mujer tiene una cara apacible, su postura es relajada y su expresión serena. Sus ojos son invitadores y sus manos parecen estar listas para servir. Los niños se alegran al verla, felices por los regalitos que les trae, aunque es claramente una mujer respetada. Ella no muestra ninguna señal de arrogancia y a su paso deja atrás alegría, paz y prosperidad. El subtítulo debajo de este retrato dice: La mujer sabia, pintada por el Espíritu de Dios. Teniendo en cuenta estos dos retratos tan distintos de la mujer sabia y de la necia, ¿con cuál retrato te identificas más? ¿Estás luchando con los celos que tienes por el éxito de otros? ¿Buscas las cosas del mundo en vez de las cosas de Dios? ¿Tu vida se caracteriza por la dulzura y la humildad? ¿Vives una vida pura y santa? ¿Actúas de la misma forma en tu casa, en el trabajo, en la iglesia o en público? ¿Edificas a otros
¿Te regocijas por sus éxitos, poniendo sus necesidades e intereses antes que los tuyos? ¿Dejas un aroma de armonía y alegría a tu paso? Si eres sabio, dale gracias a Dios y alábalo por moldear tu vida a través de los años. No eres sabio porque tú te has hecho sabio, sino por la obra del Espíritu Santo. Porque si eres necio, pide a Dios sabiduría para lidiar con los problemas del carácter. ¿Necesitas amistarte con alguien? ¿Necesitas perdonar? Hazlo ahora. ¿Necesitas regresar a Dios? Vuelve a orar. Lee tu Biblia y alaba a Dios. Comienza ahora. Nunca es muy tarde para comenzar de nuevo. Oremos. Padre Celestial, crea en nosotros un corazón puro. Renueva en nosotros un espíritu recto. Gracias por enseñarnos la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Como Salomón, te pedimos que nos des tu sabiduría para poder vivir la vida cristiana y poder servir de una manera que te glorifique. Señor, queremos ser hombres y mujeres humildes, pacíficos, amables y genuinos. Queremos que el mundo vea que el amor que sentimos el uno por el otro es verdadero, porque viene de ti. Padre, no queremos ser el retrato de esa mujer necia, sino el retrato de la mujer sabia. Señor, queremos ser compasivos, queremos servir a otros con humildad, queremos representarte bien ante un mundo oscuro, inmundo y corrupto. Queremos ofrecer tu salvación a aquellos que están perdidos y deseosos de tu perdón. Padre, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Eres santo y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo para todos.